Buenas noches, papá, Dios le bendiga. Le bendiga, ¿cómo están? Por aquí apenas llegando. No alcancé ni a comer. Bien. Entonces, vamos a dar la oportunidad de que se vayan a ir conectando. Salmo. Es para el Salmo 11, ¿cierto? Buscar los resaltadores. Vamos a resaltar el Salmo 10. Vamos para el Salmo 11. Vamos a hacer unas invitaciones aquí, a ver. Vamos a recordarles que estamos por acá. Bueno. En el Salmo 10, ahora vamos al Salmo 11. Vamos a iniciar, papá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos Salmo 11. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo. Wow. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Wow, está tremendo. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Está muy poderoso este salmo. O sea, que no se arrepiente. Lo que hay es fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Hola tía, buenas noches. Mamá, buenas noches. Dios les bendiga. Salmo 11. Oramos. Señor, tú estás en tu santo templo. Lo decía David. El salmo de David. Señor, te reconocía que estabas en tu santo templo. Y también conocía cuál era el fin de la maldad y de los malos. Mas hoy en tu misericordia y en tu amor disfrutamos de la venida de tu Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu que lo confirma en nuestro corazón, de que tu gracia, tu amor, tu compasión, tu misericordia está aquí cerca de nosotros. El reino de los cielos está aquí en medio de nosotros para salvar, para liberar, para sanar. Por tu gloria y por tu gran poder, Señor, te pido seas propicio, Señor, a nuestra maldad, a nuestro pecado y nos perdones. Que venga arrepentimiento al corazón del hombre malvado, al corazón de los hombres, Señor, y somos todos malos, Señor, pecadores ante ti, ante un Dios justo y santo. ¿Quién podrá pararse, Señor? Solamente los redimidos, aquellos que han aceptado en su corazón a tu Hijo amado, esa obra redentora en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque en esta hora disponemos nuestra mente, nuestro corazón para ser enseñados por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, enséñanos en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Nuestro corazón está enseñable, nuestra mente está enseñable para entender los dichos de tu boca, tu sagrada palabra. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén.
Entonces, por aquí 4 personas conectadas, no sé quién más está conectado, pero Dios le bendiga. No alcanzo a visualizar. Si quiere saludar, si alguna pregunta o algo, estamos estudiando la Biblia y vamos en Mateo. Estamos en el capítulo 7. Vamos a ver cómo vamos. Capítulo 7. Bueno, capítulo 7. Hablamos sobre los frutos, que por los frutos los conoceréis, pero ahorita vamos a entrar en la enseñanza acerca de edificar la casa en un fundamento sólido. O sea, en Cristo Jesús, que es nuestra roca. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este es el recuento de ayer. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces aquí rapidito le hacemos un análisis a esto, que es una parábola hablando nuestro Señor Jesucristo de dónde debemos de construir nuestra casa, nuestro hogar, y esa casa también puede simbolizar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Si construimos en la arena es el fundamento del pecado, de la maldad. Mas si construimos en la roca, pues estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la roca. Construimos en la roca la verdad de Dios, su palabra. Entonces vienen las tormentas para ambos, porque igual el malo también va a tener sus días malos. Y nosotros pues en nuestro caminar como cristianos no es como que no enfermemos porque seamos cristianos o que no tengamos dificultades, no, las tenemos, y eso es lo que simboliza tormentas, pero ¿qué es la diferencia? Que estamos fundamentados en la roca, que estamos en Dios y Dios es nuestro Padre y Él tomará cuidado de nosotros. Entonces vamos a tener paz en medio de la tormenta, vamos a tener refugio en medio de la tormenta, vamos a tener esa provisión en medio de la tormenta, que es nuestro Dios. Capítulo 8. Dice, Jesús realiza muchos milagros. Se recuerda que este ya es el ministerio. Dice, cuando descendió Jesús del monte, entonces ya aquí pasamos de otro lugar. Hola Liliana, Dios le bendiga, ¿cómo estás? Entonces leímos el capítulo 5, el 6 y el 7, y todo ese sermón fue el sermón del monte, pero aquí está haciendo una aclaración para cuando usted lea, entonces note esos movimientos que se están desarrollando, y también le pide al Espíritu Santo que lo enfoque como si usted estuviera en ese tiempo, como si usted fuera una de esas personas que Jesús le está hablando a través de su palabra. Es otra forma de recibir el principio literal, o sea, tomar la palabra literalmente. Pero luego que se aplica literalmente y usted la recibe así, igual la puede aplicar para este tiempo. Igual la palabra de Dios no cambia, siempre es efectiva, siempre es eficaz. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Luego, entrando Jesús en Capernaum, o sea que ya bajó del monte, entró a la ciudad de Capernaum,
vino a él un centurión rogándole, o sea, un romano, un centurión romano, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Luego hay otra sanidad más. Dice, vino Jesús a casa de Pedro, su discípulo, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vamos a analizar hasta aquí, hasta este punto, que luego ya entra otra parte de este capítulo 8. Entonces, cuando Jesús descendió del monte, mucha gente le seguía, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, aquí podemos analizar, imagínese esa persona llena de lepra y se acerca a Jesús. Es una acción de acercarnos. Y luego dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué? Porque sabía que de él emanaba el poder para hacerlo. Ya sabía que él tenía el poder para hacer milagros, sanidades. Entonces Jesús dice que extendió la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pero luego Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque todavía no quería que se expandiese el ministerio hacia mucho conocimiento, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta tu ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, aquí ya aplicándolo, es literal lo que pasó, fue una persona leprosa, Dios lo toca, lo sana, pero nosotros que no tenemos esa lepra física, pero sí tenemos una lepra espiritual llamada pecado. Entonces, podrán ustedes haber escuchado anteriormente esto. Buenas noches, Joana, Dios te bendiga. Estamos en el capítulo 8. Espero que tu mami se esté recuperando mucho mejor, que esté mucho mejor. Me la saludas. Bueno, entonces, aquí en este capítulo 8 vemos qué fue la primera acción que hizo el leproso. Dije que lo buscó. Aquí vino un leproso y se postró ante él. Se postró, o sea, le adoró. No solo le buscó, sino que le adoró. Se postró ante él, se humilló, reconociendo, diciéndole que Señor. Esa palabra nosotros Señor lo tomamos muy livianamente, pero Señor en el tiempo bíblico, en las traducciones es mi Dios, mi Señor, mi Rey. O sea, yo soy tu súbdito, soy tu esclavo. Entonces, nosotros con esa condición de lepra llamada pecado debemos de hacer lo mismo, acercarnos a Dios, quien puede limpiarnos. Y luego podemos decir, ¿quieres limpiarme? Pues claro, por eso vino nuestro Señor Jesucristo y se hizo hombre. Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para llevar el castigo de nuestro pecado. Y nuestra paz es sobre Él. Y por sus llagas hemos sido nosotros sanados y curados, que ahorita vamos a ver lo que dijo el profeta Isaías y vamos a ir a donde está esa porción bíblica del profeta Isaías y cómo se cumple nuestro Señor Jesucristo. Buenas noches, Gloria Ferleni. Estamos en el capítulo 8, iniciando nomás. Aquí un leproso se acerca a Jesús
y se posta ante él y le dice que si quiere limpiarlo, y pues Jesús lo limpia. Igual nosotros somos los leprosos de este tiempo, no tenemos la lepra como tal, pero igual también si alguien tiene una enfermedad que sea tipo lepra o cualquier otra, igual aquí vemos que Dios es poderoso para sanar. Acercándonos con fe, Señor, si quieres, mira que lo que le dice, si quieres, o sea, guardando en la voluntad. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Jesús cuando oró, dijo, que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no dejó de orar, no dejó de pedir, y ya aguardó en la respuesta de Dios. A veces es sí, a veces es no, a veces es espera, nos pasa por un proceso y vuelve, y como les he dicho antes, la forma en que Dios puede usar una enfermedad, esa enfermedad puede ser el canal para pasarnos a lo que es una vida eterna. O sea, nosotros en Cristo no morimos, nacemos para la eternidad y esa es nuestra esperanza. Es difícil esas situaciones con nuestros familiares, amigos y personas que uno ama, quiera, pero igual sobre el final de los días eso va a acontecer. Algunos estamos o se espera lo lógico que de pronto las personas mayores sean los que partan más rápido, pero no, no es el caso. A veces somos los más jóvenes, bueno, yo voy en mitad de vida, los que se van primero. Usted va a un cementerio, va a encontrar niños de 3 años, bebés, 2 añitos, algunos que recién nacieron inmediatamente mueren. Y en el transcurso de la adolescencia, sin número de cosas que pasan en la escuela, que pasan en el colegio, en parques, en ríos. Bueno, es que hay tantas cosas que de pronto el Espíritu Santo le puede traer a su mente de personas que usted conozca, que prácticamente murieron jóvenes, accidentes de motos. Bueno, no quiero colocar nombres, pero cuando yo hablo de cada una de estas cosas, tengo en mente una persona o personas que sufrieron esas situaciones. Entonces, recuerden que Dios quiere limpiarnos, dice, quiero ser limpio. Al instante el pecado se va a ir de nosotros, así como lo fue la lepra de él. Pero dijo, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. Para nosotros es todo lo contrario. Ve y testifica las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Había un endemoniado en Gadareno, una región de allá, y Jesús pasó Galilea, fue a esa región y había un hombre que era atormentado por unos demonios. Y, y se acercó y le dijo, ¿por qué Jesús de Nazaret? ¿Por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Y uno se pone, ¿cómo así que antes de tiempo? ¿Por qué? Porque hay un día de juicio que también va a estar Satanás, sus ángeles caídos llamados demonios, y sobre el final van a ser arrojados al lago de fuego y azufre que está preparado, conocido como el infierno, también con aquellos que no se arrepintieron de practicar el pecado, y entonces ahí van a tener su parte. Entonces luego también ahí pasamos a lo que el centurión, luego preséntate al sacerdote. Después de ser examinados por el sacerdote, ¿por qué tenían que presentar? Porque ya los conocían como leprosos y ellos tenían que decir leproso, leproso cuando le acercaba la gente y no se podían acercar, los podían apedrear. Pero ya al estar sanos, entonces iban a ir presentando ante el sacerdote y presentaban una ofrenda por esa sanidad. Entonces el sacerdote los revisaba y ya los declaraba limpios y ya podían reingresar a la sociedad. Entonces, después de ser examinados, los declaraban fuera de la lepra. Y la comunidad rechazaba prácticamente a los leprosos, pero aunque el leproso que se acercó a Jesús para que él lo sanara tenía la piel cubierta con una terrible enfermedad, Jesús extendió su mano y lo tocó. El pecado es una enfermedad que ninguna medicina puede curar. Solamente el toque de Dios nos puede quitar eso. Y miren, atreverse a tocarlo, atreverse a abrazar a la gente cuando está en una condición de esas, solo el amor de Dios puede hacerlo. Yo con Pastor Félix Nava fuimos a visitar personas de la calle y el amor de Dios lo toca a uno y esa gente con esa necesidad, orinados, hechos de sus necesidades, descalzos, sucios, mucho tiempo sin bañarse,
y viviendo en la calle. Eso es algo muy, muy, muy fuerte, y por eso es que también en esa parte es que se une la iglesia como tal, y ahí está lo que es diezmos, ofrenda, lo que sea, para formar esas instituciones. Entonces hay iglesias y hay ministerios que están muy pendientes de eso, muy pendientes de eso, porque también hay que dar crédito a eso. Así como he hablado de que el dinero ha sido causa de ministerios caer, el dinero también es necesario para que los ministerios avancen. No que Dios necesite algo como necesitase de nosotros, pero sí somos ese instrumento de parte de Dios, y Él lo estableció para que podamos ayudar a nuestro prójimo. Como le decía en estos días, de pronto uno con un poco puede ayudar poquito, pero si entre muchos podemos ayudar entre todos a hacer algo un poco más grande, mucho mejor. Bueno, es como que pusiésemos nosotros 100.000 pesos. Diferente es que fuera 10.000 personas poniendo a 100.000. Ya se puede construir algo, un centro de rehabilitación o algo que, o ayudar con una indumentaria buena para una cosa de ancianos, pero en los pueblos o así. Entonces la iglesia debería estar muy activa es con los pobres, con los huérfanos, con la viuda, están muy atentos a los ancianos. Bueno, entonces Jesús en Capernaum, ya vamos a pasar de ahí, vino a él un centurión. ¿Y centurión por qué? Porque era encargado de 100. Era un general que llamamos nosotros, o un coronel, o algo así, más bien un coronel, o un capitán, como lo conoceríamos en las fuerzas militares en Colombia. Eh, y este centurión estaba a cargo de 100 personas, por eso es de 100 centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y por esa situación Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Y no solamente sabía de que no era digno, porque realmente los judíos no entraban a los techos de gentiles, y él era un romano. O sea, no sabemos la procedencia porque el imperio romano era demasiado grande, pero sí no era un judío. Entonces dice: no, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra a mi criado y sanará, porque él también es un hombre bajo autoridad. Él sabía que era lo que podía hacer mediante la palabra. Hey, ven y viene, dice él. Da orden a soldados, dirige a este: ve y va. Al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. O sea, conocía lo que era autoridad y sabía la palabra. Tenía autoridad y el poder que tenía nuestro Señor Jesucristo. Incluso mire que le decía: envía la palabra y esa palabra hará por lo cual tú la envías. Y así igualmente la palabra de Dios hace por lo cual Dios la ha dado, y hace para nosotros, para unos para arrepentimiento y para conversión de nuestro corazón y renovación de nuestra mente, y nuestras acciones van a ser por consiguiente diferentes, o para testimonio aquellos que la escucharon y no se arrepintieron, y sobre el final no van a tener excusas. No, es que a mí nadie me habló de Dios, a mí nadie, no, ya el evangelio está siendo predicado ya hasta los últimos rincones de la tierra para hacer el fin. Dice que el fin va a ser, las señales del fin es eso, que el evangelio va a ser predicado hasta lo último de la tierra. Y ahorita se han hecho traducciones en dialectos indígenas, en muchas otras lenguas. Entonces estamos bien, bien cerca. Y también dice que sobre el final de los tiempos la ciencia aumentará. Pues miren ustedes, juzguen ustedes mismos hasta dónde hemos avanzado con la ciencia. Bueno, entonces Jesús envió la palabra, dice. Al oírlo Jesús se maravilló. O sea, podemos maravillar a Jesús con nuestra fe, dice. Y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel le he hallado tanta fe. Y les está recriminando a ellos, les está reclamando que mire, Israel, que es mi pueblo, que conocemos a Moisés, que conocemos todo el Pentateuco, todo lo que es el Antiguo Testamento, la mano de Dios sacando el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cómo hizo salir agua de la peña, cómo cayó maná del cielo, cómo derribó las murallas de Jericó, y cómo libró a David de las garras de los leones, cómo Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego sin ser quemados, y un sinnúmero de milagros más, cómo no escaseó la harina en la tinaja de la viuda de Sarepta, y cómo también
las mujeres que fueron estériles dieron a luz, un sinnúmero de milagros en el Antiguo Testamento, y en estos momentos Jesús decía, no he hallado en Israel tanta fe. Os digo que vendrá muchos del oriente y del occidente, o sea, estaba incluyendo a todo el mundo, y los que estaban escuchando eso era, no, si nosotros somos los únicos. Y hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, sobre todo los más radicales, son un solo pueblo, son ellos, y piensan en ellos como ese pueblo elegido y nadie más. Mas nuestro Señor Jesucristo vino y cambió todo eso, porque incluso en un principio arrancó su ministerio así, pero luego Dios mismo le fue mostrando, Dios Padre le fue mostrando que la misericordia y su compasión era para todo el mundo. Por eso Juan escribe, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo, de tal manera amó Dios solo Israel. Por eso yo en este tiempo de guerra entre Israel y Gaza y el Líbano y todo eso allá, yo decía, no es solamente orar por Israel, hay que orar por Gaza. Están muriendo muchas personas en Gaza, en el Líbano, en el mismo Israel, pero no podemos ser ese pueblo que solamente nos pegamos en esa bendición, porque Dios dice, sí, bendice Israel y serás bendito. El que lo maldiga será maldecido. Pero igual la otra parte también necesita de nuestras oraciones, porque hay mucha gente que está creyendo en Cristo y que además había muchos cristianos que pues, también estaban muriendo ahí. La diferencia era de que había mucha gente también por la cual orar siempre. Nosotros debemos de orar por todo el mundo, por buenos y por aquellos malos que decimos, este tan malo no merece una oración mía. Pues sí, dice nuestro Señor Jesucristo cambió todo eso. Dice, amad a vuestros enemigos, amarlos. Vaya y visiten en las cárceles, imagínense. Entonces, no es ninguna buena persona la que debe estar en la cárcel. Y amar al enemigo es el amor de Dios. Y bueno, entonces dice que se sentarán Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando se refiere a este reino, es el reino de Satanás. Por eso es que dice que serán de tiniebla afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, un tormento. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste, te sea hecho. O sea, es el creer, y esa fe y ese creer viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Está en Romanos, esa ya se las di, Romanos 10, 17 me parece que estamos, a ver si estoy en lo correcto. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A ver, lo subrayo de una vez aquí. El 17. Romanos 10, 10, 17, para que lo tengan ahí pendiente, una vez más se lo repito. La fe viene por el oír, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, seguimos entonces, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino, perdón, porque nos saltamos la sanidad de la suegra de Pedro. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Perdón esa pausa, pero era una llamada urgente, tenía que contestarla. Estuve todo el día hoy volteando, haciendo unos quehaceres, y llegué sobre hora y todavía estoy en esas, pero ya creo que ya estamos terminando. Bueno, entonces vino Jesús a casa de Pedro y sanó, y luego vinieron endemoniados, y con la palabra echó fuera demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Eso está en Isaías 53:4, el profeta Isaías. Vamos allá.
para que cercioremos, recuerden siempre de ir tomando nota y buscar de que sí sea correctamente lo que se les está diciendo. Isaías 53, 58, 52, 53. Desde el versículo 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, 53:4, y sufrió nuestro dolor y nosotros le tuvimos por azotado. ¿Sería que azotaron a Jesús? Por herido de Dios, ¿sería que lo hirieron con esos látigos que tenían en las puntas pedazos de huesos? ¿O traspasado por una lanza? ¿O con una corona de espinas en el codo? ¿Sería que le causaron heridas? Bofetadas que le pegaron, puños, sería que le causaron heridas. Dice, por azotado, por herido de Dios y abatido. Abatido es que murió, como tal, murió y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ahí está explicando el profeta por qué fue herido. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermoso, ¿ah? Gloria a Dios. Entonces, volvemos a Mateo. Ahí está comprobamos de que era cierto que Mateo estaba citando al profeta Isaías y que el profeta Isaías lo había dicho. ¿Se cumplió la profecía en nuestro Señor Jesucristo? Sí, así se cumplió, sí. Isaías. Y estamos hablando, les voy a decir, vamos a investigar un poquito más. Aquí tengo un poco, pero se me vino a la mente que investiguemos cuántos años desde Isaías hasta nuestro Señor Jesucristo. Aquí tengo el datico, les voy a decir más o menos cuánto tiempo. Herodes. Malaquías, Nehemías, Esdras. Estamos hablando entre 500 a 600 años antes de Cristo se dio esta profecía y ahí se estaba cumpliendo. Es algo hermoso. 600 años, imagínense. No fue que fue alguien que habló y le tocó ver lo que dijo, no. Fueron 600 años después. Él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos el poder de Dios para sanar, para libertar, hacer libre de demonios, de hechizos y de todo eso ahí. Se hace la limpia completa. Se limpia con el poder de Dios toda esa inmundicia que a veces la gente le da crédito al mismo enemigo y pretende quitar un mal con otro mal, buscando otra bruja, otro brujo que sea mucho más poderoso. No, poderoso es Dios para sacarlo de todo engaño, sacarlo de toda mentira. Y poderoso es Dios para sanar. Aquí lo estamos viendo. Cualquier enfermedad, lepra, y ahorita era una alta fiebre y Dios mismo lo sanó. Echó fuera demonios. Nos da paz. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias del corazón. A veces nos duele una traición, nos duele muchas cosas, nos causan dolor. Y la injusticia de un mal jefe o un maltrato en la familia. Bueno, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja a los muertos que entierren sus muertos. Y luego Jesús calma la tormenta, pero
Qué pena, pero vamos a dejar hasta aquí. Hoy voy a hacerlo un poco más corto. Tengo que levantarme a las 2 de la mañana, entonces tengo que preparar todo para descansar al menos un rato. Eh, sí, todavía no me he duchado ni nada, entonces estoy aquí recién llegando del trabajo, pero había que hacerlo. Y entonces ya vamos a ver cuánto lo hicimos. Bueno, 20 minuticos quedaron faltando, pero sí, tengo que avanzar. Eh, Padre Santo, te doy gracias, bendito Dios, por esta noche, por este tiempo especial que hemos estado aquí viendo tu poder obrando para traer sanidad. Si alguno está enfermo, pensamos en esa persona y pedimos sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos sanidad, Señor, un milagro para la cuñada de Gloria Patricia, sanidad para la mamá de Johanna, Señor, una pronta recuperación. Te pedimos, Señor, sanidad para mi papá, Señor, sé propicio a mi abuela, a cada persona que está enferma de una u otra situación. Por favor, trae sanidad. Por tus llagas hemos sido sanados y curados, y quita toda dolencia, Señor, dolencias del corazón, dolencias que traen depresión. Bendito Dios, quita toda dolencia, llénanos de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la necesitamos hoy. Danos descanso, Señor, bendito Dios, para los que trabajan, Señor, Padre Santo, estamos cansados a veces de trabajar. Bendito Dios, danos descanso para un día más, y los que están cansados de buscar trabajo, pues provéeles, Señor, bendito Dios, para que no se cansen, bendito Dios, porque quieren trabajar y necesitan para cubrir sus necesidades. Te pido que seas propicio y abras puertas de empleo, de sabiduría, conocimiento para emprender nuevos negocios, y de sabiduría y entendimiento para administrar bien. También para dar, Señor, a quien es debido, y para que tu obra avance, Señor, y tener cuidado de aquellos de nuestro hogar, de nuestros familiares, aquellos que están más cercanos, Señor, para ayudarles a cubrir también necesidades, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que se han conectado esta noche, por las personas que han de ver este video. Te doy gracias por mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, por todo, Señor, bendito Dios, por toda la familia. Mis tías, Señor, mis primos, mis amigos y hermanos en la fe. Todos están siendo bendecidos a través de estos videos, Señor, donde leemos tu palabra, la analizamos, pensamos. Ahora te pido que podamos aplicarla, que podamos ponerla por obra, que podamos creer. Aviva nuestra fe, Señor. Necesitamos avivar nuestra fe, y tu palabra, Señor, llegue a nuestro oído, a nuestro entendimiento, llegue hasta nuestro corazón, y podamos creer que estamos escuchando las maravillas de un Dios poderoso que creó el cielo, la tierra, que nos creó a nosotros y que nos ama. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo, por amarnos, por hacernos tus hijos, porque criaturas somos. Bendito Dios, somos tu creación, Señor, pero quiere que seamos tus hijos. Tú quieres que seamos tus hijos. Tú quieres sanarnos. Tú quieres hacernos libres, Señor. Pero hay veces, Señor, que nuestro corazón se inclina al mal. No nos queremos arrepentir. Nos alejamos de ti, Señor. Pero hoy nos acercamos a ti con un corazón sensible, con un corazón dispuesto a decirle, Señor, perdóname. Perdóname de entre mi corazón. Límpialo. Lo necesitamos, Padre amado. Te necesitamos, Señor, te necesitamos día a día, noche a noche, instante a instante, Señor. Gracias, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Bendiciones. Gracias, papá. Feliz noche, que descanse. Gracias por los deseos. Buenas noches. Buenas noches, prima, Lili, Luz Mary, papá, Gloria Ferleni, mamá, todos, gracias por acompañarme aquí a estudiar la palabra de Dios, y sé que nos es de bendición. Amén. Hasta mañana.